En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con la ministra Marianela Prada, quien se ha pronunciado sobre el paro y está denunciando una violencia sistemática durante el paro, y este paro ha ocasionado una pérdida de 700 millones de dólares. También la ministra ha mencionado que el gobernador Luis Fernando Camacho siempre fue el gran ausente en las mesas de diálogo. También mencionó que Camacho no ha permitido que se pueda llegar a un acuerdo en Santa Cruz. También la ministra ha resaltado la participación del rector Vicente Cuellar en la mesa del diálogo. La ministra está culpando al gobernador Luis Fernando Camacho de no querer el diálogo, todo por intereses políticos. La ministra Marianela Prada le ha dicho claramente que no le tienen miedo que le tilden de traidora. Entonces las cosas claras con la ministra. Ha dicho que la ministra siempre va a buscar la tranquilidad para el pueblo. La ministra viene trabajando por el bien de todos los cruceños y de los bolivianos. También se ha pronunciado sobre el decreto del censo. La verdad que hoy ya no hay razón, ya no hay motivo para continuar con el paro, porque esta publicación del censo hoy le da certidumbre a la población que se va a respetar la fecha del censo. Inicio y desde el día 1 no ha sido un paro cívico, pacífico, sino más bien un bloqueo forzoso de calles, de carreteras, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Lo señalábamos y de hecho hacíamos un reto de aquí en adelante, el día en que lo señalé, que retaba a las instancias que han convocado a este llamado paro cívico a que lo realicen realmente de manera voluntaria. ¿Qué pasaría si no existiera todas estas obstaculizaciones al libre tránsito? ¿Qué pasaría si no existiera la vulneración al derecho al trabajo? ¿Qué pasaría que quien quiera acatar el paro, que lo acate, pero quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo, quien quiera seguir circulando puede hacerlo? Pero lamentablemente eso no se da. Sabemos que en realidad es un paro impuesto por quienes quieren realizarlo, a quienes no quieren realizarlo y nunca estuvieron de acuerdo con esta medida, pero además que en cada punto de bloqueo en la ciudad, si bien en algunos puntos, y esto me consta, siempre lo he señalado, hay personas que están realizando de manera pacífica su protesta, familias que están compartiendo en algunos lugares, pero hay el lado oscuro del paro, que es en realidad del que no les gusta hablar, del que no les gusta mostrar, del que no les gusta visibilizar, que es lo que sucede en muchos puntos de bloqueo donde se ejerce una violencia sistemática, una violencia pero además con connotaciones racistas, una violencia machista, una violencia que lamentablemente también tiene connotaciones de vulneraciones a derechos humanos de mujeres, de niños, de adultos mayores, de personas enfermas, como hemos visto, que no se las deja circular, y por supuesto violencia física, verbal y muchas otras situaciones que hemos venido denunciando, e incluso de derechos de la niñez, porque lamentablemente se ha hecho un uso de niñas y niños en puntos de bloqueo, ¿no? Entonces, esta es la otra realidad que no se suele, sobre la que no les gusta hablar a muchos de los que impulsan este tipo de medidas, que las terminan cargando sobre las espaldas del pueblo cruceño trabajador, sobre las espaldas de las personas sobre todo más humildes, más pobres en nuestro departamento de Santa Cruz. Una pérdida además de vidas humanas irreparable, porque eso es lo principal. La vida es el valor fundamental a cuidar, y no solamente que hay pérdidas de vidas humanas y que lo hemos lamentado muchísimo, vengan del lado que vengan. Una pérdida de la vida duele y queda como una herida irreparable para la familia fundamentalmente. Cientos de heridos, pero además de cientos de heridos, también un daño económico
terrible al departamento de Santa Cruz, un daño económico que supera los 700 millones de dólares y que por supuesto eso va a afectar al pueblo trabajador, pero también a pequeños, medianos y grandes empresarios. Ministra, en reiteradas oportunidades en estos 23 días de paro que se cumplen hoy en Santa Cruz, el gobierno nacional ha estado convocando al comité interinstitucional para poderse sentarse a dialogar y poder poner un freno a estas movilizaciones. Sin embargo, ellos no asistieron a estas convocatorias. ¿Cómo llegar a un diálogo? ¿Cómo llegar a un consenso si no asisten? Como gobierno nacional, y esta ha sido una ruta que de manera histórica ha trazado nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce. Desde la primera vez que se empezó a la construcción de un censo con consenso en el Consejo Nacional de Autonomías, nuestro presidente ha dado el lineamiento de diálogo y construcción de consensos. Ese ha sido el camino y en ese camino hemos ido avanzando en la generación de consensos. Eso me parece fundamental y creo que es una línea muy importante para tener en cuenta de la forma de encarar el censo que nunca se había hecho en realidad en la historia de nuestro país y de hecho creo que de ningún país, ¿no? Donde se dé esta amplitud realmente para discutir entre todas las autoridades electas que representan a millones de bolivianas y bolivianos, y háblese de gobernadores, de alcaldes, de autoridades de gobiernos indígenas originarios campesinos, de autoridad de la región autónoma del Gran Chaco, pero además luego abriendo también el espacio, por ejemplo, a las universidades públicas de nuestro país, un proceso amplio de construcción, de socialización. Es muy importante esto porque en realidad la voluntad de diálogo y de construcción de consenso siempre ha estado presente, pero no solamente como discurso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, sino que sobre esos espacios de diálogos plurales donde han participado autoridades de todo nuestro país, pero además no únicamente del movimiento al socialismo. Recordemos que desde el primer Consejo de Autonomías participan 8 de los 9 gobernadores, excepto el gobernador de Santa Cruz, que en realidad siempre es el gran ausente de estos espacios de diálogo, y entre diferentes procesos políticos, posturas políticas, posiciones políticas, hemos intentado siempre en estos espacios dejar de lado las posiciones políticas. Y de hecho uno de los mayores acuerdos a los que siempre se ha llegado es a la despolitización del censo, sabiendo que justamente un censo debe obedecer a criterios técnicos. Dejemos de lado las banderas políticas, hacer una instrumentalización política del censo y avancemos en la construcción de un censo que realmente nos garantice que sea de calidad. Es nuestro censo del bicentenario, es un censo que además va a ser histórico por muchas razones, porque además estamos incorporando criterios que no se habían incorporado en el pasado, tecnología que no se había incorporado en el pasado. Entonces los organismos internacionales que han acompañado este proceso justamente han dado muchas orientaciones y el apoyo correspondiente para velar porque este censo tenga estándares de calidad internacional. Y en ese sentido yo valoro, y siempre lo he señalado, lo he valorado públicamente desde el Consejo Nacional de Autonomía, desde la primera vez de estas reuniones, la voluntad que he visto de muchas autoridades que, como le digo, no son de nuestro instrumento político, pero que han tenido no solamente la capacidad de despojarse de intereses políticos para generar conflictividad social, despojarse de los intereses políticos y decir: primero está siempre nuestro país, primero está el pueblo boliviano, primero está la estabilidad, primero está un proceso de reconstrucción económica que tanto nos está costando y que hay que fortalecer incluso en base a una planificación con los resultados del censo. Y primero está la capacidad de poder escucharnos entre diferentes, de poder construir entre diferentes, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata la democracia. Y cuando lamentablemente se rompen los espacios de diálogo, se abandonan los espacios de diálogo, ahí se demuestra de que en realidad no se tiene una vocación democrática para escuchar, para
comprender que en realidad por parte de autoridades, por ejemplo, como el gobernador de Santa Cruz, que han abandonado muchas veces los espacios de diálogo y que han truncado muchas veces la posibilidad de llegar a acuerdos con otros miembros del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Valoro a las autoridades de nuestro Estado plurinacional que sí lo han hecho más allá de los colores políticos y que sí han estado a la altura de estos espacios de diálogo y que han estado a la altura de responder a los pueblos de nuestro país con certidumbre en lo que hace a la realización del censo. Ya lo decía el presidente Luis Arce en su mensaje que daba a conocer el pasado viernes, que en Bolivia es el único país en el mundo que se politiza un proceso que es técnico como el censo de población y vivienda. Hay consultas desde Santa Cruz, ministra. Básicamente lo que usted hacía referencia, ministra, siempre hubo, ¿no es cierto?, la voluntad del diálogo, la construcción de consenso por parte del gobierno nacional. ¿Por qué cuando ya se estaban llegando a acuerdos se frustraban los mismos por parte de estos grupos que quieren seguir adelante con este paro con bloqueos de Santa Cruz? Esa es una excelente pregunta, Fabio, porque el pueblo boliviano y el pueblo cruceño tiene que conocer que los canales de diálogo nunca se cerraron por parte de nuestro gobierno, que la voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos que beneficien no solamente al departamento de Santa Cruz, sino a todos los departamentos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, reconociendo que el censo es un hecho nacional, ha sido permanentemente construido, ha sido permanentemente insistido en relación al diálogo y hemos avanzado en la construcción de consensos, hemos avanzado en la construcción de acuerdos, hemos recogido muchas de las propuestas. Recordemos que la propuesta de los organismos internacionales, de los técnicos especializados justamente en censo a nivel mundial, era que el censo se realice hacia octubre del 2024. Octubre de 2024. Y en relación a eso nosotros hemos puesto a trabajar no solamente equipos, sino justamente a partir de estas mesas de diálogo y construcción plurales y ampliamente participativas, la reducción de fechas manteniendo la calidad del censo, que es lo que se requiere, y hemos avanzado muchas veces en instalación de mesas para la generación de acuerdos oficiales, pero también ha habido canales no oficiales a los cuales se ha seguido manteniendo el contacto. Yo lo he señalado en varias oportunidades y esto es bueno que, como siempre lo decía, el pueblo cruceño, el pueblo boliviano lo conozca, oportunidades en las que hemos tenido hemos conversado con el rector, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, respetando su posición, respetando los debates que se dan internamente, pero que sí ha demostrado no solamente la capacidad de poder sentarse a escuchar, sino también la voluntad de arreglar el problema, la voluntad de no seguir sacrificando al pueblo cruceño, la voluntad de que se pueda llegar a espacios, y en función a eso hemos seguido avanzando en la construcción de preacuerdos, de consensos, por decirle parciales, en relación a algunos puntos de coincidencia, y eso se ha reiterado en otras oportunidades, no solamente por voluntad como las del rector, por voluntad de algunos miembros incluso del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por voluntad de sectores empresariales de Santa Cruz que siempre señalaron que estaban en contra de este paro criminal por las terribles consecuencias que iba a tener. Entonces ha habido muchas voluntades en el departamento de Santa Cruz para poder arribar a una solución, y lamentablemente siempre que hemos avanzado, y nosotros como gobierno también, por supuesto, cediendo en muchas cosas, y que además eso ha sido de conocimiento público, estos acuerdos se han truncado
Estos acuerdos siempre se han truncado y lamentablemente ahí hay cierta persona o ciertas personas que son las que terminan imposibilitando, porque en realidad no les interesa que se llegue a ningún acuerdo, no les interesa que la solución se acuerde ni se arribe a ningún buen puerto. Lo que les interesa justamente es seguir manteniendo la conflictividad social, seguir generando confrontación, seguir generando violencia, seguir asfixiando económicamente al pueblo cruceño por objetivos políticos, ¿no? Y eso hay que decirlo con claridad, y yo realmente ahí exhorto, llamo a la conciencia que sé que tienen muchas de las personas que quieren realmente a Santa Cruz, que les duele ver lo que ha estado en todos estos días de paro padeciendo el pueblo cruceño, que tienen una vocación democrática más allá de sus posiciones políticas, a que hablemos sobre todas estas veces en que hemos llegado a diálogos, en los que hemos avanzado en acuerdos, en los que hemos estado en puntos de coincidencia, y quiénes son los responsables de que nunca se haya podido concretar esta situación porque tienen otro tipo de intenciones. Nuestras conciencias no pueden entrar en paro nunca. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que justamente espera que todas las autoridades tengamos la responsabilidad suficiente como para dar tranquilidad, dar estabilidad, dar certidumbre. Nuestro valor fundamental a cuidar es la vida, y hay personas en el departamento de Santa Cruz que son la mayoría, que realmente están en ese camino, están en el camino de que ya este paro criminal se acabe, que el departamento de Santa Cruz retome su normalidad, que de hecho ha estado ya retornando a su normalidad. Yo creo que eso es muy importante, Fabio, que el pueblo cruceño, el pueblo boliviano lo conozca, y yo convoco a estas autoridades, a estos actores que hay en el departamento de Santa Cruz, con los que hemos estado muchas veces en comunicación buscando arribar un acuerdo, porque las personas que han truncado este acuerdo tendrán que responder alguna vez ante el pueblo cruceño, y hay que decirlo sin miedo, y hay que decirlo sin miedo a que nos tilden de traidores, sin miedo a que nos pongan, nos declaren muerte civil como lo han señalado. Yo creo que en el momento en el que se rompa ese miedo que pretenden imponer una persona o algunas personas en relación a nuestro departamento de Santa Cruz, vamos a darles realmente no solo la verdad que necesita conocer el pueblo cruceño, sino que vamos a darle la tranquilidad que merece nuestra población entera. Ahora, ministra, el presidente Luis Arce ha aprobado el decreto supremo 4824, que llega a coincidir con las demandas que tiene el Comité Interinstitucional, específicamente lo que es la redistribución de los recursos. Este decreto es un decreto muy importante, y que también quiero hacer algunos comentarios en relación a este decreto, porque este decreto una vez más ha recogido propuestas de distintos actores, no solamente políticos, sino también económicos productivos del departamento de Santa Cruz y de otros lugares, en relación a intentar que, por ejemplo, los recursos sean distribuidos antes de lo que nosotros habíamos planificado, que era octubre. Y nuestro presidente Lucho Arce una vez más ha dado esa señal. Una vez más, como le digo, han sido muchas las veces en las que nosotros hemos hecho propuestas con sustento técnico, propuestas que garanticen la calidad del censo, pero en el que en un trabajo conjunto podamos reducir a lo más que se pueda, preservando la calidad del censo, las fechas, ¿no? Entonces, y en ese aspecto, uno, por supuesto, de los puntos fundamentales que desde un inicio de la demanda que plantearon cívicos en el departamento de Santa Cruz tenía que ver con los recursos. Entonces, este decreto, una vez más, reduce dos tiempos. Recordemos que la mesa técnica se da primero el gran encuentro plurinacional por un censo con consenso, con la participación de
más de 300 autoridades de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y ahí se señala básicamente algo en lo que no hubo ningún tipo de oposición, que son 3 elementos relacionados al censo y otros que lo señalé en su momento, pero voy a referirme a los 3 primeros. Uno, referido a que el censo debe ser técnico, no político. Hay que despolitizar el censo y en eso ninguna autoridad se opuso de las que estuvo presente. Hubo unanimidad en ese sentido. Segundo, que el censo debe ser inclusivo para no dejar sin censar a poblaciones que pueden estar dispersas o que por ciertas condiciones no se puede llegar justamente en determinados momentos del año. Y tercero, que la fecha de definición del censo, del empadronamiento, en realidad debe ser definida en base a criterios técnicos. Esto se recoge y por eso nuestro presidente instala e inaugura una mesa que también es histórica dentro de los procesos del censo del mundo, tanto este encuentro plurinacional como la instalación de la mesa técnica con delegados técnicos de gobernaciones, alcaldías, autonomías indígenas originarias campesinas, región autónoma del Gran Chaco, asociaciones municipales y universidades públicas de nuestro país, 41 delegados. Y a partir de ahí justamente es que se va construyendo y que queda por supuesto la mayoría, porque son únicamente 5 delegados los que se van de este espacio, los que abandonan este espacio de construcción técnica colectiva de nuestro país. No son departamentos, no son todos los departamentos, ni siquiera en el caso de algunos delegados hace a todo su departamento. Entonces se continúa y las mesas técnicas definen justamente que manteniendo la calidad se podía hacer entre los meses de marzo y abril. Y nuestro presidente pone inmediatamente sobre las conclusiones de la mesa técnica a trabajar al equipo técnico tanto del Ministerio de Planificación como del INE para reducir lo más que se pueda. Recordemos que nuestra fecha estaba planteada para abril. Como yo lo señalé públicamente en una conferencia de prensa desde Santa Cruz, abril de 2024, el empadronamiento, el día de que se realiza el censo, y octubre la distribución de los recursos. Nuestro presidente, una vez más, como lo digo, recogiendo propuestas, escuchando no solamente al pueblo, que lo hemos venido haciendo siempre en relación a la construcción del censo, sino a distintos actores políticos, no necesariamente de nuestro instrumento político, y a sectores, como le digo, que hacen a la economía cruceña. Reducimos el tiempo y se establece en este decreto supremo que ya está. Recordemos que hasta ayer incluso algunos decían, no lo hemos visto el decreto, por lo tanto no existe. No, nuestro presidente con toda la seriedad correspondiente ha salido a anunciarlo y el decreto por supuesto está. Entonces este es el decreto supremo, y en el decreto supremo, que consta de un artículo único y 2 numerales, se señala que el censo va a ser ejecutado el 23 de marzo del año 2024. Entonces reducimos también tiempo en lo que hace al empadronamiento del censo, y el segundo numeral establece que en base a resultados preliminares de población, el censo, la distribución de los recursos económicos de coparticipación se va a realizar en el mes de septiembre. Reducimos, y de octubre, que se iba a realizar la distribución de los recursos, se hará en septiembre, que además es el mes aniversario de nuestro querido departamento de Santa Cruz. Entonces, una vez más, hemos no solo recogido propuestas que habían sido consensuadas de manera parcial, posiblemente en función a algunos puntos de coincidencia y acuerdo con distintos actores, y que las hemos recogido, las hemos escuchado, nuevamente mostrando no solo una voluntad de diálogo, sino de construcción colectiva, de acuerdos que vuelvan y den la tranquilidad que requiere no solamente nuestro departamento de Santa Cruz, sino por supuesto todas y todos en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces ya tenemos un decreto que
que está publicado en la Gaceta de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y que, por supuesto, sin lugar a dudas ya da una certidumbre en relación a la realización del censo, que estamos comprometidos en su realización. Entonces, ministra, es que la población hoy por hoy, después de hacerse ya conocido el decreto que establece la fecha del censo, aseguran de que debería levantarse este paro con bloqueos en Santa Cruz, porque a decir de ellos ya no tiene razón de ser. Fabio, yo como cruceña y todo este tiempo que he estado en Santa Cruz, señalaba que en realidad el paro nunca tuvo razón de ser. Yo no comparto y jamás compartiré que las decisiones que toman 10 o 20 personas en una mesa se las traslade como sacrificio al pueblo cruceño. No lo comparto porque yo ya he visto lo que ha sucedido en todos los paros anteriores, y no solo que la historia se repite, sino que la historia se repite lamentablemente con mayor violencia en cada paro que se decreta. Yo le decía al gobernador de Santa Cruz y a otras autoridades del llamado Comité Interinstitucional, al presidente del Comité Cívico también, cuál es el sacrificio que han hecho estas autoridades en relación al tremendo sacrificio a la que han llevado al pueblo más humilde, pero no solamente al pueblo más humilde, sino a micro, pequeños, medianos, grandes empresarios a quienes han obligado a cerrar sus negocios, que hoy van a tener que pagar salarios y no han generado un centavo. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad cuando ya además gran parte de la población que tiene créditos va a tener que pagar los créditos sin haber generado recursos para poder cumplir con estas obligaciones financieras? Y sin embargo, durante todos los días de paro hemos visto no solamente que el gobernador va a recibir su sueldo completo, no es como la gran parte de la población que tiene que ver con su trabajo diario, justamente la generación de recursos para poder cubrir sus necesidades. Su sueldo le va a llegar completo, no ha pasado un solo día de hambre, no ha pasado un solo día de necesidad, pero además transita libremente por toda Santa Cruz, transita libremente. A él, por supuesto, no le vulneran sus derechos en ninguna rotonda, es más, ahí sale con su familia sonriente, pasa, hace campaña en un barrio, en el otro, porque él desde un principio ha hecho una campaña política con relación al censo, ¿no? Entonces, los temas de los paros son con unas consecuencias funestas, pero no solamente, Fabio, a nivel económico, sino a nivel de las fisuras sociales que se generan en nuestro departamento, del tejido social cruceño que empieza a desgarrarse, porque se instalan nuevamente lógicas de violencia racista, de empezar nuevamente a vernos como enemigos entre campo, entre ciudad, entre trabajadores de la ciudad y entre campesinos, como lo hemos visto. O sea, es una violencia que tiene conductas racistas en muchos puntos, una violencia que tiene conductas machistas, violencias que tienen conductas fascistas. Recordemos que en el caso de las mujeres ha habido una terrible violación a nuestros derechos, pero además con una denuncia de una violación múltiple que se ha producido en un punto de bloqueo, y que además ha habido muchas otras denuncias registradas por instituciones como la Casa de la Mujer en relación a agresiones de todo tipo que han recibido mujeres, jóvenes, mayores, adultas mayores. Entonces, por supuesto, el paro no solamente que es un fracaso como medida, y yo ahí exhortaba a que pues quienes han decidido llevar al pueblo a estas medidas, inducir al pueblo a este tipo de medidas, sean pues por lo menos un poco más coherentes con el sacrificio que le piden al pueblo, porque cada día salen: sigamos, pueblo cruceño, haciendo un sacrificio, sigamos. ¿Y qué sacrificio están haciendo ellos? ¿Qué sacrificio? Entonces es muy fácil, ¿no? Muy fácil dar discursos, muy fácil inducir a la población y cargarle estos sacrificios a sus espaldas, y lamentablemente las consecuencias de una sola de las consecuencias que ha tenido este paro no las van a responder
responder ellos. Entonces, yo creo que desde un inicio ha sido una medida que hubiese fracasado rotundamente si no es que se hubiese impuesto la violencia en muchos puntos de control, si no es que fuera forzoso el cumplimiento del paro, si no es que se cierran caminos, se cierran avenidas, se cierran carreteras y no se permite la circulación ni el derecho al trabajo. Hubiese fracasado. Si la medida realmente fuera voluntaria y pacífica, le aseguro que desde el primer día Santa Cruz hubiese vivido una absoluta normalidad. Lo cierto, ministra, es que no hay sector que no se haya visto afectado con estos 23 días de paro, y lo que quiere la población cruceña es que se respete su derecho al trabajo. Quieren volver a la normalidad. Eso se expresó desde distintos sectores antes incluso de que se instale el paro. Recordemos, de sectores del pueblo trabajador lo expresaron, y también fue expresado por distintos sectores empresariales, agropecuarios en el departamento de Santa Cruz, que decían: no estamos de acuerdo con el paro como medida, porque el paro como medida le va a traer consecuencias catastróficas a la economía del departamento, que está en proceso de recuperación, en proceso de reconstrucción. Entonces se ha perdido muchísimo, se ha perdido gran parte de la producción, se ha perdido en el ámbito agropecuario, ha habido un impacto muy grande, pero a nivel del impacto de todo el resto de sectores también. Y además recordemos algo que es muy importante. Se llevó adelante un cabildo del pueblo cruceño trabajador. Y en ese cabildo del pueblo cruceño trabajador, ¿qué era lo que se pedía? ¿Qué era lo que se determinaba? Era el respeto al derecho al trabajo del pueblo. Era el respeto a nuestra democracia, porque ya se veía justamente que muchos actores en realidad a donde están apuntando es justamente a una desestabilización de nuestro orden democrático. Pero además en muchas de las reuniones se ríen haciendo referencia a ese tipo de cosas, con una absoluta irresponsabilidad de lo que pueden ocasionar nuevamente en nuestra democracia. Entonces, y además se pedía el respeto al cuidado a nuestra economía, lo que cuesta cuidar nuestra economía, porque las crisis se las termina cargando siempre al pueblo, el pueblo siempre se termina llevando la peor parte. Entonces, las demandas del pueblo cruceño trabajador han estado siempre orientadas a nuestro derecho a vivir en paz, a nuestro derecho al trabajo, a nuestro derecho a la libre circulación, a nuestro derecho a cuidar la economía, a nuestro derecho a defender nuestra democracia, ¿no? Entonces, y siempre los sectores lo han manifestado en ese sentido. Y también pueblos indígenas originarios de Santa Cruz. Y eso es muy importante señalarlo. Los pueblos indígenas de Santa Cruz, que de hecho son naciones preexistentes a la propia conformación del departamento de Santa Cruz, y las terribles vulneraciones que han tenido los pueblos indígenas. Bueno, esperemos que ya con la aprobación del decreto supremo que fija la fecha del censo de población y vivienda, y también el mes que se va a distribuir los recursos, entonces se ponga final a esta medida de presión que afecta principalmente a la población cruceña y al pueblo boliviano en general. Ministra, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ilse, muchas gracias, Fabio. Exhortar a las autoridades del departamento de Santa Cruz, a todos los actores políticos, institucionales, empresariales, a justamente avanzar. Ya tenemos el decreto supremo, ya tenemos fecha del censo. El censo no es únicamente el día en el que se produce el empadronamiento, y eso es muy importante para tener una clara relación de las cosas. El censo es todo un proceso que viene desarrollándose, de hecho, desde que nosotros hemos asumido nuestro gobierno, con distintas actividades, encarándolo de una manera técnica, por supuesto, buscando la calidad como siempre nos ha pedido nuestro presidente. Entonces, lo importante es que todo este proceso va a ser llevado adelante de manera responsable, acompañado por instancias internacionales, garantizando que tengamos un censo del bicentenario de calidad que nos sirva a todos los niveles de gobierno para trabajar en políticas públicas orientadas a resolver los problemas de la población. Decía nuestro presidente, el censo como tal
nacional no es una varita mágica que va a resolver automáticamente los problemas, pero que nos da elementos justamente para que entre todos avancemos en la construcción de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Tenemos no solo fecha, sino que tenemos ya también fecha para la distribución de los recursos por coparticipación, antes de lo que incluso habíamos anunciado. Entonces creo que es momento, y aquí llamo sobre todo a los actores comprometidos con la democracia, más allá de los colores políticos, comprometidos con la democracia, comprometidos con la estabilidad, comprometidos con un crecimiento económico con justicia social para beneficio de nuestro pueblo, a avanzar. Es momento de nuestro pueblo cruceño, todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Hemos recuperado con mucho esfuerzo el camino de la estabilidad, de la certidumbre, de la esperanza, del crecimiento económico, de la justicia social, y ese camino es el que no podemos perder, ese camino es el que tenemos que reforzar. Y en ese sentido estoy segura que la mayoría, no solamente de Santa Cruz, sino de todo nuestro estado, como lo ha manifestado, tiene la voluntad de avanzar en ese diálogo, y nosotros como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro presidente, también, como lo hemos señalado y lo hemos manifestado y lo hemos demostrado con hechos, no con palabras, ese compromiso que tenemos con el pueblo boliviano. Muchas gracias.